El 22 de diciembre de 1944, el Oberst Heinz Kokott observaba desde su puesto de mando a 300 metros del perímetro americano en Bastonia, Bélgica, preparando un asalto que debería haber terminado 3 días antes. Comandaba la 26ª División de Granaderos Volksgrenadier con aproximadamente 8.000 hombres, tanques y artillería. Los defensores eran paracaidistas de la 109ª División Aerotransportada, unos 18.000 hombres con armamento ligero, rodeados completamente desde el 20 de diciembre. La doctrina militar estándar decía que infantería ligera rodeada por divisiones blindadas duraba tal vez 48 horas antes de rendirse. Las condiciones dentro del perímetro eran brutales desde el principio. Los suministros de comida eran limitados, y para el 21 de diciembre los hombres estaban con raciones reducidas a la mitad. Los suministros médicos eran críticamente escasos. La estación de primeros auxilios había sido capturada el 19 de diciembre junto con la mayoría del personal médico. Los cirujanos operaban sin anestesia adecuada. Las vendas se lavaban y reutilizaban. Las municiones se racionaban estrictamente. Para el 22 de diciembre, las unidades de artillería estaban restringidas a 10 proyectiles por cañón por día, apenas suficiente para operaciones defensivas. El frío era tan peligroso como los alemanes. Las temperaturas caían bajo cero cada noche. Los soldados en trincheras sufrían de congelación y pie de trinchera. Rellenaban sus uniformes con periódicos y trapos para aislarse. Envolvían sus pies en sacos de arpillera. A pesar de estas dificultades, la moral se mantenía alta. Los paracaidistas creían que serían relevados. Creían que Patton vendría. Creían que el sitio terminaría antes de que se quedaran sin municiones o comida. Era el tercer día, y los americanos seguían luchando. Kokott no podía entender por qué. En el frente oriental, las formaciones soviéticas rodeadas se derrumbaban en 2 días una vez que comprendían que el escape era imposible. Pero estos paracaidistas americanos eran diferentes. Su división había lanzado múltiples asaltos importantes en 3 días, y cada vez encontraban resistencia que no debería existir. Las posiciones de ametralladoras que deberían haber sido suprimidas seguían disparando. Las trincheras que deberían haber sido abandonadas seguían ocupadas. El primer asalto mayor vino el 20 de diciembre a las 1400 horas. Kokott envió 2 batallones contra el perímetro oriental cerca de la aldea de Vizori. El bombardeo de artillería duró 15 minutos, más que suficiente para neutralizar posiciones de infantería ligera. Sus batallones avanzaron, cruzaron 300 metros de terreno abierto y alcanzaron 200 metros de la línea americana. Entonces los americanos abrieron fuego. El volumen de fuego no tenía sentido. La artillería debería haber suprimido esas posiciones, pero las ametralladoras disparaban desde múltiples puntos a lo largo de la línea. Para las 1600 horas, Kokott retiró sus fuerzas. El ataque había fallado con 180 bajas. Los americanos mantenían sus posiciones. Para la tarde del 21 de diciembre, Kokott recibió órdenes del cuartel general del cuerpo de exigir la rendición americana. En la mañana del 22 de diciembre, oficiales alemanes entregaron el ultimátum de rendición a las líneas americanas bajo bandera blanca. El ultimátum señalaba que los americanos estaban completamente rodeados, que la resistencia era inútil, que continuar luchando resultaría en aniquilación total. La respuesta americana llegó en 1 hora. Consistía en una sola palabra: nuts, disparates. Kokott leyó la respuesta en su puesto de mando. Su oficial de inteligencia, que hablaba inglés, explicó el significado. El comandante americano estaba rechazando rendirse de la manera más despectiva posible. Los paracaidistas estaban rodeados, superados en número, congelándose y quedándose sin municiones, y estaban burlándose de la sugerencia de que podrían rendirse. Kokott comenzó a entender contra qué estaba luchando. La 101ª División Aerotransportada era una formación de élite no por su equipo o números, sino por algo psicológico. Estos soldados genuinamente creían que ganarían. El 23 de diciembre, el clima se despejó. Por primera vez en 4 días, la niebla se levantó y el cielo se hizo visible. A las 1000 horas, aviones de transporte aparecieron sobre Bastonia y comenzaron a lanzar suministros en paracaídas. 241 aviones C-47 entregaron más de 140 toneladas de suministros en 1446 paquetes. Más importante aún,
aparecieron cazabombarderos americanos y comenzaron a atacar posiciones alemanas. Los alemanes no tenían cobertura aérea. La Luftwaffe estaba virtualmente ausente de las Ardenas. El 24 de diciembre, Kokot recibió inteligencia de que fuerzas blindadas americanas avanzaban desde el sur. El tercer ejército del general Patton se dirigía hacia Bastonia para relevar el sitio. Los elementos de vanguardia estaban a menos de 10 kilómetros. Kokot entendió lo que eso significaba. Si la armadura americana llegaba a Bastonia, su división quedaría atrapada entre los paracaidistas, dentro del perímetro, y los tanques que se acercaban desde afuera. Solicitó permiso para retirarse. El cuartel general del cuerpo rechazó. Hitler había ordenado personalmente que se tomara Bastonia. El 25 de diciembre, día de Navidad, los comandantes alemanes lanzaron un asalto coordinado importante. A las 0300 horas, 18 tanques Panzer IV que transportaban infantería del 115 Regimiento de Granaderos Panzer atacaron desde el noroeste. El asalto comenzó en la oscuridad. Los americanos estaban esperando. Habían identificado la ruta de ataque alemana probable durante el reconocimiento diurno del 24 de diciembre. El fuego de artillería fue solicitado inmediatamente. Los proyectiles tenían espoletas de proximidad que detonaban sobre el suelo, rociando metralla hacia abajo. A 300 metros de las posiciones defensivas, cañones antitanque americanos abrieron fuego directo. El primer Panzer IV explotó en una bola de fuego. Varios Panzer IV penetraron la línea americana inicial y llegaron al área del puesto de mando del batallón en Hemroule. Entonces los paracaidistas americanos contraatacaron. Equipos de bazooka trabajaban en pares, uno disparando mientras el otro recargaba. Para las 0700 horas, cuando comenzó el amanecer, la lucha había terminado. Los 18 tanques alemanes yacían destruidos o inhabilitados. El asalto del día de Navidad fue el último intento alemán importante de tomar Bastonia por asalto directo. El 26 de diciembre, aproximadamente a las 1645 horas, elementos de vanguardia de la 4ª División Blindada del Tercer Ejército de Patton alcanzaron el borde sur del perímetro de Bastonia. El primer tanque en atravesar fue un Sherman M4A3E2 Jumbo, apodado Cobra King, comandado por el primer teniente Charles Bogues. Cuando el tanque de Bogues alcanzó el perímetro americano, paracaidistas del 326º Batallón de Ingenieros Aerotransportados los encontraron. El sitio estaba roto. Lo que Kokot y otros comandantes alemanes no entendieron hasta después de la guerra fue por qué los americanos luchaban tan diferente. La 101ª División Aerotransportada era una fuerza completamente voluntaria. Cada soldado se había ofrecido como voluntario para el entrenamiento de paracaidistas, uno de los programas más difíciles en el ejército americano. El entrenamiento mismo fue diseñado para eliminar a cualquiera que se rendiría bajo presión. Muchos candidatos se retiraron. La tasa de abandono excedía el 30%. Pero los hombres que completaron el programa emergieron con confianza absoluta en sí mismos y sus camaradas. Para diciembre de 1944, la división estaba descansando en Camp Mourmelon cuando comenzó la ofensiva alemana en las Ardenas. Los paracaidistas fueron enviados apresuradamente sin equipo de invierno adecuado porque no había tiempo. La experiencia de combate moldeó cómo lucharon en Bastonia. No eran tropas novatas viendo su primera acción. Eran veteranos que habían saltado en Francia, luchado en setos, defendido pueblos holandeses y sobrevivido 2 operaciones aerotransportadas importantes. Cuando los alemanes rodearon Bastonia, los paracaidistas no tenían miedo porque habían estado en situaciones difíciles antes y habían sobrevivido. El brigadier general Anthony McAuliffe comandaba la 101ª aerotransportada en Bastonia. Él fue el oficial que respondió «Nuts» a la demanda de rendición alemana. Según el teniente coronel Harry Kinnaird, el oficial de operaciones de la división que estaba presente, McAuliffe leyó la demanda alemana y dijo «Oh, nuts». Su personal le preguntó qué respuesta deberían enviar. Kinnaird sugirió que enviaran exactamente lo que McAuliffe había dicho. McAuliffe se sentó y escribió la respuesta él mismo en su máquina de escribir personal. La respuesta se extendió rápidamente por ambos ejércitos. El sitio de Bastonia duró 6 días. En ese tiempo, la 101 aerotransportada y unidades adjuntas sufrieron aproximadamente 3000 bajas.
La importancia de Bastonia no puede ser exagerada. El pueblo controlaba 7 carreteras principales que los alemanes necesitaban para su avance. Cuando la 101 aerotransportada mantuvo Bastonia, obligaron a los alemanes a rodear el pueblo, creando congestión masiva de tráfico en carreteras secundarias. El fracaso alemán en Bastonia marcó el principio del fin para la Alemania nazi. Todo porque 18.000 paracaidistas americanos se negaron a rendirse.